bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noizbait ginaren. Muchas gracias. Bueno, yo vivo en Madrid, pero no me considero madrileño, yo me considero castellano. Vivir en Madrid, pues en algún lado hay que estar, ¿no? Pero no es un sitio que me guste especialmente, más bien lo contrario. Bueno, en mi caso se ha dado una preocupación desde hace bastante tiempo por la cuestión de las lenguas y también por la cuestión de la demografía. Por eso mi ponencia la he titulado Lengua, Cultura y Emigración en Euskal Herria y en Europa. La ponencia está escrita y no voy a repetirla, si quien quiera la puede leer ahí, pero sí voy a hacer algunas observaciones yendo a las cuestiones fundamentales. Vamos a ver, la cuestión del castellano. Yo ya hace 20 años que en mi blog no, porque lo tengo solo desde hace 9, pero en algunas otras publicaciones, yo manifestaba mi inquietud por el ascenso del inglés y el futuro del castellano. Entonces esto es una cuestión que en una sociedad narcotizada completamente, como en la sociedad española, pues no le importaba a casi nadie, salvo algunas personas de vez en cuando, en curiosos artículos o en pequeños textos, compartían esto conmigo, pero en una actitud completamente descomprometida. Entonces, según han ido avanzando los años y los acontecimientos, pues esta inquietud ha ido creciendo. Y esto me llevó a considerar qué estaba pasando con la política de la Unión Europea para las lenguas. Yo tenía ahí otro punto de interés, que era el gaélico, por razones que no vienen al caso. A mí me interesaba mucho la lengua originaria del pueblo irlandés y lo seguía con cierta atención, la evolución, los acontecimientos, la extinción prácticamente del gaélico. El gaélico ya no es una lengua viva, no es una lengua muerta, pero no es una lengua viva, no está ahí. Luego después me interesó también el catalán. Aquí se han dado antes unas versiones muy optimistas que yo no comparto del catalán, solo hay que ver el observatorio sobre el uso del catalán, los datos que publica año tras año para ver que la cosa es un poquito diferente, ¿no? Y de una manera u otra pues también llegué al euskera, ¿no? Porque bueno, yo siempre había tenido una vinculación, mi tierra, toda la zona mía de Soria y tal, pues es un sitio bastante cercano y tenía una vinculación, en mis tiempos escribí en Egin y también en revistas de aquí. Las conclusiones en que yo he llegado sobre el origen de las lenguas coinciden bastante con no sobre el origen, sino sobre el futuro, quiero decir, me he equivocado, con lo que el autor estadounidense, Jarek Diamond, habla de holocausto lingüístico. Él dice, ahora mismo tenemos en el mundo, ahora mismo su libro es de hace 8 años me parece, 6.500 lenguas. Dice, hay un fenómeno de holocausto lingüístico, las lenguas están desapareciendo a un ritmo acelerado. ¿Cuántas van a quedar a finales de siglo? ¿Van a quedar 10? ¿Van a quedar 20 lenguas? ¿No? Muchas de ellas en realidad ya están en una situación de muerte efectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto, no? Mi lengua materna, que es el castellano, pues me dice, bueno, la tercera, o la cuarta, o la segunda, no sé, es imposible que pase esto. Entonces yo digo, pues no es imposible. Las lenguas no desaparecen porque en un momento dado tengan muchos hablantes, pueden desaparecer en 5 años, en 10 años. Hay un fenómeno de descomposición, ¿no? Fue interesante la entrevista que yo leí a un indio nahual mexicano, de ellos tienen, bueno, son bastantes, millones, y entonces le preguntaron en castellano, ¿está usted contento con que sus niños se escolaricen en nahual? Y él contestó lo siguiente, sí, estoy contento, pero me gustaría más que se escolarizaran en castellano, y mejor aún en inglés. Esta fue la respuesta. Para mí leer esto hace 10 años fue toda una apertura, una reflexión sobre el futuro de las lenguas. Entonces, en primer lugar está el proyecto de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea lingüísticamente? Aquí no se ha dicho nada de esto, no se ha pronunciado, las intervenciones anteriores no se han referido a ello, pero ¿qué es lingüísticamente la Unión Europea? Yo aquí en mi libro se trata bastante de esto. La Unión Europea es un proyecto de construir la nación europea, una cosa que están diciendo de la nación europea, ¿no? Sobre la base de una lengua nueva, que es una lengua artificial, que es el inglés neolengua, que es lo que yo llamo. Ahora mismo, junto a las 60, 70 lenguas autóctonas de Europa, hay unas 150 lenguas llegadas con la emigración.
lenguas que hace 15 años prácticamente no existían, pero que ahora algunas de ellas tienen millones de hablantes. Por ejemplo, el árabe. Antes aquí en Europa el árabe lo hablaban pues muy poca gente, ni siquiera se tenía traductores. Yo recuerdo cuando, a mí me interesa mucho el mundo medieval, cuando había que pedir alguna traducción de textos medievales árabes de Al-Ándalus, pues era un drama, ¿no? Porque nadie sabía hacerlo y eran muy poquitos, había una escuela de arabistas en Madrid que además traducía bastante mal. Eso ya es otro tiempo, ¿no? Entonces, si ahora aceptamos que hay 150 lenguas llegadas con la emigración, más 60 o 70, 80, no sé, es difícil el conteo, ¿no?, de lenguas autóctonas, nos encontramos en una situación en que el proyecto de la Unión Europea, que es extremadamente centralizado y uniformista, en este, digamos, Babel de las lenguas, necesita una lengua unificadora. Y esa lengua unificadora, obviamente, es inglés, que no es el inglés popular, que no es el inglés de verdad. Es una lengua que le faltan las características de las verdaderas lenguas naturales. En primer lugar, no es una lengua materna. Entonces esto es peligroso. Si yo ahora dijera que Madrid es una ciudad bilingüe, mucha gente diría, ¿qué? Pues sí, Madrid es una ciudad bilingüe, ¿no? Ahora mismo pues el castellano retrocede ampliamente, pero no tanto por la llegada de la emigración, porque allí lo que hay sobre todo es emigración latinoamericana, sino por la presión del inglés, sobre todo en las clases medias. Entonces, pues cada cual vive el acorralamiento de su lengua y su cultura de una manera. Yo también la vivo de la mía, con la conciencia de que quizá al castellano, pues en 3 generaciones su situación sea límite. Todo esto, pues yo ya lo tenía claro hace 5 o 7 años, o 10 años incluso. Me acuerdo que decía, dentro de tantos años, los niños en Castilla leerán el Quijote en inglés, en las escuelas. Y me originaba choques con amigos que decían que esto era imposible y tal. Como estudioso de la historia que soy, sé que en la historia puede pasar cualquier cosa. O sea, la historia humana no es algo que suceda respecto a pautas de tranquilidad, de equilibrio. Las sociedades se pueden desequilibrar en un momento dado. La crisis del siglo XIV, bueno, pues es un fenómeno increíble, algo que nadie ha sido capaz de explicar todavía, ¿no? Europa en 1270 está estupendamente, no parece que pasa nada, y sin embargo en el siglo XIV se desploma, muere la mitad de la población, se le achaca a la peste negra, que es una bobada. Lo de la peste negra es el efecto final, el bombazo final, no anteriormente. Entonces, todo esto, claro, me origina inquietud. Y cuando he venido por aquí, pues esta inquietud se ha incrementado con la política que se está haciendo aquí con el euskera. Yo al euskera entiendo que es la madre y casi el padre a la vez del castellano, ¿no? El castellano nace en un espacio euskaldun muy específico, y aunque no sabemos bien por qué ni cómo, pero el caso es que las cosas son así, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues obviamente el problema está en la demografía. Yo no creo en políticas lingüísticas estatales, no creo en ellas, porque el gaélico me ha curado de eso. El gaélico está siendo destruido por el Estado irlandés. Hay un informe muy curioso que dice: las ayudas estatales y gubernamentales al gaélico le han hecho más mal que bien. Yo diría, uy, muchísimo más mal que bien, ¿no? De hecho, ahora con una población marginal, ¿no? La creencia en que los problemas se resuelven por medio de dinero no es verdad, no es verdad. Las cuestiones de las lenguas afectan a algo fundamental, que es el problema de la lengua materna. La lengua materna es lo decisivo y no la lengua escolar. Si nosotros pensamos en términos de lengua escolar, nos estamos equivocando. Primero, porque la lengua escolar la pagan y la mantienen los estados. Ahora mismo aquí el euskera es mantenido por el Estado español. No nos equivoquemos. El proyecto del Estado español es ahora el mismo que en la Revolución Liberal. La Revolución Liberal lo que intenta es destruir el euskera. El franquismo intenta lo mismo, por procedimientos explícitos. No siempre son los mejores. Los procedimientos implícitos a veces son más eficaces. Es decir, a veces, ahora la estrategia es otra, no es la del franquismo. El franquismo no lo conozcáis, ahora conocerlo, pero no usarlo. Eso es crecientemente. Si yo estoy en un parque de Madrid y observo que hay allí unos señores de unos 30 y tantos años que hablan con su niño en inglés, yo estoy allí tranquilamente
observando los pajaritos, y entonces me quedo sorprendido y pregunto, sí, es que el inglés es la lengua del futuro, nosotros usamos el inglés como lengua familiar. Entonces te cuentan que eso es muy importante y eso es muy bueno, ¿no? Entonces tú haces averiguaciones y te das cuenta que la mayoría de los colegios, a través de la política de la derecha, han girado al inglés y prácticamente las horas lectivas en castellano fluctúan entre el 20%, el 15%, el 10%. Entonces vamos gente como en mi caso, ponemos el grito en el cielo y no sirve de nada, ¿no? Nos dicen que somos gente anticuada y que no entendemos, sí, claro que entendemos, ¿no? Muchas lenguas han desaparecido, el ibérico, por ejemplo. Ayer leía un libro y decía el ibérico desaparece en el siglo II. Bueno, a mi entender no. Quizá todavía funcionó hasta el siglo V, pero luego desapareció. Fue extinguiéndose y desapareció. La segunda preocupación mía es la demografía. La demografía, pues vamos a ver. Yo sí creo en una relación entre la etnia y las lenguas. Resulta que en un libro interesante, como es el de Carmen Jiménez Huertas, Estamos hechos de lenguaje, dedica un capítulo a esto. Es un capítulo curioso a partir de un genetista italiano que se llama Cavalli Sforza, y él establece una relación curiosa entre los genes y las lenguas en ciertos territorios europeos, hace investigaciones interesantes y entonces pues yo siempre he creído cosas así, también defiende una teoría muy interesante, los genes no son causas, sino también son efecto. Y entonces me pregunto, ¿qué relación puede haber entre lenguas tan milenarias como es el euskera y una condición genética determinada? Ahora se nos dice que no tiene importancia, que el sistema escolar puede homogeneizar a la gente y enseñarle, en este caso aquí, el euskera. Entonces yo me pregunto, ¿eso es posible? ¿Eso forma parte de la lógica de las lenguas? La experiencia que yo tengo es que no. Es decir, vamos a ver, la incorporación de la población a una lengua determinada, como se hace, por ejemplo, en Argentina con los italianos que llegan, los italianos hay un momento que son más que los hispanos, pero es verdad que se les homogeneiza en la lengua castellana, que es la lengua del Estado argentino. Pero eso se hace básicamente por dos razones que hoy no existen. Una es que la pujanza demográfica del sector hispano fue siempre alta. 4 o 5 hijos, y entonces siempre hay un núcleo hispano potente en el que se van incorporando los llegados, que no solamente eran italianos, puesto que llegaba mucha gente sirios, por ejemplo, hubo mucha inmigración siria, turca, a principios del siglo XX. Y luego hay otro elemento que es una decisión firme del Estado argentino de mantener el castellano como lengua del Estado, como lengua de la enseñanza y lengua de la educación. Ahora, sin embargo, si damos ya el salto a lo que yo quiero decir, observamos que no se dan ninguno de los dos factores. Primero, porque el núcleo euskaldun está mucho más bajo de los datos que se han dado aquí, mucho más bajo demográficamente, estos datos no son reales, se está engañando a la gente con los datos sobre demografía, y en segundo lugar, porque la naturaleza educativa del Estado depende de la Unión Europea. Y la Unión Europea no quiere la promoción de ninguna lengua, por supuesto, no del euskera, tampoco del castellano, porque quiere una lengua unificada. Ahora mismo el proyecto de hacer el ejército europeo, 2 millones de reclutas, por cierto, hombres y mujeres, más o menos 50%, que está a punto de aprobarse, exigiría un idioma unificado. Claro, no se pueden dar órdenes en 200 idiomas, tiene que haber uno que sea. El ejército español, tan patriota él, todas esas tonterías que nos cuentan, usa el inglés en todo lo que significa aviación, artillería y tal. Esto se oculta para dar una imagen de patriotismo, entonces dices, si el ejército español usa el inglés, ese inglés extraño, que no es una lengua popular, pero entonces, ¿qué nos queda a los demás? Ahí hay un conflicto, hay un fenómeno rapidísimo. Entonces, aquí se han dicho cosas curiosas, por ejemplo, se ha hecho una referencia a los senegaleses, en Ondorroa, creo, en un pueblo, se ha dicho que son el 17%, aprenden euskera. Bueno, yo conozco un poquito la situación de los senegaleses y de Senegal, ¿no? Y habría que añadir todos los datos sobre Senegal que hay que conocer. Aquí no se conoce lo que está pasando en el África negra, en el África subsahariana. Yo publiqué un artículo en mi blog que se llama Los africanos son para África, no para Europa, y sé que eso gustó en asociaciones de migrantes aquí, incluso se pensó
en hacer algunos actos conmigo por ese artículo, porque claro, el fenómeno de la emigración, pues la gente no es tonta, la gente de Senegal sabe que algo o alguien está destruyendo su país, lo está destruyendo, la emigración masiva lo destruye todo, Castilla rural ha sido destruida por la emigración. Yo pertenezco a una familia en donde no queda nada, yo puedo recorrer el pueblo de mis abuelos, de mis padres, de mis madres, ahora no hay nadie, yo recorro 46 pueblos, que es de donde yo soy, donde no hay nadie. Y entonces, ¿qué recuerdos tengo yo de mi infancia? Un sitio lleno de vida donde hoy no hay nadie. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Entonces, en Senegal hay este problema, el problema de una sociedad en desintegración, el que haya sido convertida en un gran prostíbulo masculino para las mujeres europeas. Esto hay que decirlo que allí pues la gente joven masculina pues es contratada por mujeres alemanas, francesas, inglesas y tal, para tener relaciones sexuales previo pago. Eso es destructivo, la gente lo está viviendo, pues esto significa alcoholismo masivo, prostitución, como, bueno, todo, enfermedades venéreas y tal. Entonces resulta que aquí en Europa se persigue el sexo heterosexual a muerte, pero al mismo tiempo allí no. Y luego, en tercer lugar, está el problema de la religión musulmana tiene un problema con las lenguas. En la medida que el Corán es su libro sagrado que está en árabe, ellos siempre tienen el árabe como la lengua principal, puesto que un musulmán piadoso tiene que saber árabe para poder aprender el Corán de memoria. Esto es un problema de dificultades de adaptación porque las demás lenguas las consideran unas lenguas funcionales, unas lenguas que pueden aprender o pueden no aprender, pero que en definitiva ellos se identifican con una lengua. El proceso de destrucción de las lenguas que existían hace 2000 años en África del Norte es muy interesante de verlo cuando vemos, por ejemplo, a los bereberes montando escándalos y tal en defensa de su lengua, o las lenguas, el amazigh y otros que todavía se conservan en el norte de Argelia, pues esto proviene del periodo de la conquista musulmana. Ahí tenemos el caso de los coptos que eran el 100% de la población egipcia. Cuando llega allí el Islam conquistador, hoy son el 10%, y una situación precaria y una situación muy difícil. Han pasado solo un poco más de un milenio para que sean una etnia marginal y muy perseguida. Bueno, entonces mi criterio es que si no se promueven, digamos, líneas de actuación en el terreno de la demografía, las lenguas europeas no se pueden mantener, tiene que haber una demografía potente, una demografía que hoy no se tiene, y yo pues en el libro que es el libro que yo dedico al asunto, es lo que trato. El título del libro es Erótica creadora de vida, propuestas ante la crisis demográfica. Veamos, la solución económica no está funcionando, la están haciendo ahora que yo sepa Hungría, también Polonia da una cantidad desde los 0 a los 18 años a las madres por cada niño nacido, una cantidad que no está mal, los datos no son reales. Y entonces pues no está funcionando. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues a mi entender es la desarticulación de las relaciones entre los sexos. Si volvemos a lo más natural, encontramos que las especies vivas, no solamente las animales, también las vegetales, se reproducen a través del sexo. El sexo es lo que permite a las especies subsistir y ser. Entonces, cuando aquí se ha introducido unas políticas de relación entre los sexos que son antinaturales, que son artificiales, que están simplemente sacadas del famoso libro de Henry Kissinger, cuando él ya dice aquello de implicaciones del crecimiento demográfico mundial, un libro del año 1974, Kissinger es el máximo ideólogo y el máximo alto funcionario del Estado estadounidense, de lo que antes se llamaba, cuando yo era joven, el imperialismo norteamericano, pues Kissinger era el principal. Entonces establece una política demográfica a nivel mundial, que es la que se está llevando a efecto. Luego toma el relevo el famoso Instituto de Planificación Familiar de Estados Unidos, por la familia Rockefeller, que es el que va a ir estableciendo todas unas políticas que al final son catastróficas. Esto podría incluso tener un sentido en los años 70, cuando la demografía mundial era muy potente, la media, me parece, mundial, todos estos datos los doy en el libro, estaban en 6 hijos por mujer,
Pero ahora esto no es así, está ya pues un poco más de la tasa de supervivencia, que son 2,1 hijos por mujer. Cuando yo tenía este libro, que se ha publicado en junio, acabado, ya estaba haciendo solo las correcciones de ratas, me llegó la información sobre que una pareja de canadienses habían publicado un libro que se había traducido rápidamente al castellano, que se llama El planeta vacío. Me reí mucho cuando vi que ellos usan los datos, que yo había usado también, y que ellos hacen acusaciones continuas a la gente que está falseando los datos de demografía. En concreto, por ejemplo, el gobierno hindú. Ellos van a la India porque querían tener una visión directa, y entonces el ministro del ramo le cuenta una historia sobre que allí todavía están en 2 o 3 hijos por mujer, que ellos no se creen, ellos saben que eso no es verdad. Entonces buscan un demógrafo disidente que le dice, por supuesto, el gobierno les está engañando y en realidad nosotros estamos en 1,9 hijos, en 1,8 hijos. Pero claro, esto es muy duro porque se nos dice que la India es un sitio magnífico, que tiene un potencial humano enorme, y no es verdad, está cayendo. Aquí se ha dicho antes algo. Ahora mismo, yo he tenido alguna experiencia en los últimos días, en Euskal Herria son sobre todo mujeres venidas de Latinoamérica las que cuidan ancianos. Eso es así, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la demografía latinoamericana está derrumbada. O sea, ellos ya están por debajo del 2,1 hijos por mujer famoso, y está cayendo muy deprisa. Lo curioso de los datos demográficos es que si en un momento están aquí, el año siguiente están aquí y el año siguiente están aquí. O sea, la caída es rapidísima. Eso lo ves cuando estudias el caso de Marruecos, por ejemplo. En 2014 el gobierno marroquí dijo: Marruecos está exhausto poblacionalmente, no podemos seguir proporcionando gente joven a África. Aquí nadie se ha querido dar por enterado de este asunto, cuando fue una declaración oficial del gobierno marroquí que yo cito aquí. ¿África has dicho? ¿A Europa querías decir? Sí, sí, a Europa, eso es, sí, a Europa. Entonces, o el caso de Rumanía. Quienes están a favor de la emigración y de la apertura de fronteras, yo quiero que me pidan qué han hecho con Rumanía, cómo se puede destruir un país de esa manera. La destrucción de Rumanía es un genocidio lo que allí se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? Pues a través de la Unión Europea asigna a ciertos territorios la función de abastecedores de mano de obra, o sea, de granjas humanas que crían gente para llevarla a trabajar a otros territorios. Entonces aquí, ¿cuáles eran los territorios granjas humanas? Pues uno era Rumanía, otro era Marruecos, y ahora le toca a Senegal. Como cada vez el número de países que tienen excedente poblacional es más reducido, entonces resulta que cada vez hay que ir más al corazón de los excedentes poblacionales mundiales, que es el África subsahariana. Entonces, estos autores, a mí me parece un libro interesante, por más que yo no estoy de acuerdo con las soluciones que ofrecen, pero en los datos bastante, dicen sí, pero vamos a ver, la capacidad demográfica de África son 150 millones de personas, es lo que tienen para exportar mano de obra. Pero está habiendo cambios muy rápidos allí. En primer lugar, simplemente el paso del campo a la ciudad es el hundimiento demográfico. Es decir, si en las aldeas africanas todavía la media son 6,5 hijos por mujer, en las ciudades africanas son 2 hijos. Eso significa que en muy poco tiempo, puesto que el paso a las ciudades es muy rápido, no va a haber gente para exportar, ¿no? Y ellos dicen, claro, pero no solamente hay esa cuestión, ¿no? China, con su política del hijo único, ahora mismo se encuentra con un agujero demográfico de 650 millones. O sea, el gobierno chino admite 400 millones, pero los que tenemos así un cierto espíritu iconoclasta decimos que eso no es verdad, que son 650 millones. Entonces, primero está ya recuperando población inmigrante, y en segundo lugar se está planteando, que ya está pasando, llevar trabajadores de África. O sea, ya hay barrios en las grandes ciudades chinas que están con africanos negros, puesto que los africanos blancos, los del norte, no son capaces ya de exportar nada más que cantidades muy pequeñas de población. Entonces, en esta situación, proyectemos todo esto hacia el futuro en 20 años. En 20 años yo entiendo que no va a haber ningún país del mundo con excedente poblacional. Ningún país. Es más, va a haber muchísimos países que necesiten mano de obra. Esto ya se está haciendo aquí. Por ejemplo, la patronal vizcaína hizo unas declaraciones el mes de junio diciendo que España, uso su lenguaje,
necesitaba 300.000 emigrantes anuales. Pero luego otras instituciones aún más severas dijeron que no, que necesitaban 5 veces más. Por ejemplo, la Agencia Fiscal de no sé qué, que es, claro, el Estado español, desesperadamente necesita gente que pague impuestos. Entonces ellos son los primeros interesados. Entonces le han enmendado la plana. Pero digo, en las condiciones de llegada de la emigración, que va a ser de todas las lenguas, puesto que si es verdad mi criterio, para que se produzca la integración lingüística y cultural se necesitan 4 generaciones. 4 generaciones. La primera generación puede aprender el idioma del país donde está, pero no es el idioma de su corazón. Los idiomas funcionan desde el corazón. No pueden ser simplemente un sistema de signos y de comunicación, porque entonces para eso nos pasamos al inglés, que es el idioma verdaderamente. Luego, esta primera generación no tiene tiempo de comprender el lugar que está, la cultura, la historia, todo esto. Lo empieza a comprender un poquito la segunda generación, pero todavía es poquito. Entonces la tercera generación ya es bastante y la cuarta generación se identifica. Puede ser que haya identificaciones emocionales, pero tenemos que ir al fondo de la psique de las personas para comprender cómo son los procesos de integración. Los seres humanos no son cosas. Una lengua es una cultura, es un sistema de valores. Por ejemplo, voy a decir algo, leyendo a Humboldt, hay aquí un amigo que me dio un libro sobre Humboldt, el famoso libro en donde él estudia el euskera. Y entonces él establece una curiosa relación muy significativa entre la estructura lingüística del euskera y el hecho que el euskera haya sido siempre una lengua no estatal, una lengua sin jefes. Y entonces Humboldt hace ahí un parrafazo magnífico. Yo en el texto que tengo en Navarralde, con el estudio del Foro General de Navarra, sin conocer ese texto de Humboldt, pero había llegado a la misma conclusión. El euskera es una estructura de la experiencia vivencial del pueblo vasco, como todas las lenguas, ¿no? Entonces yo me pregunto, veamos, por ejemplo, los inmigrantes que llegan con una cultura musulmana, ¿pueden entender una lengua que es absolutamente de abajo arriba, que se estructura en una sociedad sin jefes, donde lo que funciona realmente es la base de la sociedad y no la parte de arriba, cuando el Islam es todo lo contrario? El Islam es el califa, es aquella personalidad carismática designada por Dios para mandar. Esto quiere decir que el conflicto cultural también es un conflicto lingüístico. Podemos incluso tener personas de otras culturas que conozcan, voy a hablar de una forma suave, las lenguas europeas, pero tienen que entender su cosmovisión, y si no hay un conflicto, ¿cómo se resuelve? Pues yo no sé cómo se resuelve, pero es un conflicto problemático, ¿no? Entonces, la conclusión principal para mí es que tiene que haber un núcleo central que la población euskaldun tiene que incrementar la demografía. Ahora mismo esta población está, mi cálculo es en 0,9 hijos por mujer. Aquí se han dado datos sobre Francia, que bueno, pues no me convencen, no, eso hay que mirarlo mucho, ¿no? Hace poco, pues, por ejemplo, para que veáis cómo se falsean los datos, el INE de Madrid dijo, en los últimos 10 años el número de nacimientos en España ha disminuido al 40%. Y entonces el gobierno en funciones les corrigió, les obligó a decir 2 correcciones. Dijo, primero, no ha sido el 40%, sino ha sido el 30%. Segunda corrección, no ha sido el 30%, ha sido casi el 30%. Lo que quiere que se llegue a la opinión pública es que es algo así como la cuarta parte. Menos del 30%, la cuarta parte. En realidad mi versión es que ha disminuido el 44%. 44% significa casi la mitad. El número de nacimientos es casi la mitad de hace 10 años, 2008-2018. Entonces lo que se encontraron los investigadores canadienses allí, pues no lo encontramos aquí también. Es muy interesante también cuando ellos se reúnen con asociaciones de mujeres en Corea del Sur y les preguntan, a ver, ¿ustedes por qué no tienen hijos? Y las mujeres coreanas, bueno, Corea está en un desastre total, dicen, los empresarios coreanos cuando se enteran que una mujer está embarazada la despiden sin más, no podemos quedarnos embarazadas. Dice, eso es todo. Es decir, si hubiera libertad para ser madres, la situación de Corea no sería catastrófica. Entonces, pues ellos les hacen más preguntas y las mujeres se atienen a ese argumento. Dicen, no nos atrevemos a quedarnos embarazadas y si lo hacemos inmediatamente tenemos que acudir
al aborto. Yo aquí llevo mucho tiempo diciendo, aquí en el Estado español, aborto libre sí, aborto obligatorio no. Lo he dicho en varios vídeos, lo he dicho en varias intervenciones, de los 110.000, 120.000 abortos que hay en el Estado español, 80.000 son por presión de los empresarios. Eso significa que tenemos 80.000 no nacimientos, que cada cual haga el cálculo de cuánto eso corresponde a la población vasca, ¿no? Entonces bastaría solo con que hubiera libertad para la reproducción, que no la hay, porque, bueno, pues no la hay. Entonces, que las cosas cambiarían, pero yo entiendo que las características de los idiomas están tan vinculados a lo emocional que no pueden ser resueltos a partir de cuestiones económicas, cuestiones escolares, etc. Es más, tampoco puede resolverse el problema de la demografía con dinero, con leyes. Yo estaría de acuerdo con que se sacaran leyes de apoyo a las madres y tal, sí, no las iba a protestar, solo plantearía, eso es insuficiente, eso es insuficiente, eso es casi nada. Entonces, pues en mi libro establezco los 14 motivos por los cuales en toda Europa se está hundiendo de la demografía, y es además una cuestión sin solución hasta que no haya, digamos, una acción muy enérgica contra quienes lo están haciendo. Yo entiendo desde mi limitada capacidad intelectual que cuando la patronal vizcaína plantea eso y lo dice taxativamente y no dice nada de la promoción de la natalidad, lo que dicen, bueno, es que a nosotros no nos interesa promover una natalidad para que dentro de 20 años hayan trabajadores autóctonos, eso ni nos importa. Entonces yo diría, bueno, pues entonces ustedes son, ¿qué son ustedes? Ustedes son genocidas. Eso es como se destruyen los pueblos, así se destruyen los pueblos. Si a un pueblo se le prohíbe la natalidad y se trae población de fuera, que tampoco es necesaria, porque no olvidemos que en el Estado español hay 3,2 millones de parados y 2,5 millones de jóvenes han tenido que ir fuera porque aquí no encontraban trabajo. Entonces, en 6 millones de personas, ustedes, los empresarios, no tienen capacidad de encontrar algún tipo de mano de obra. Pero claro, es obvio que cuando los inmigrantes cobran 1/3 de facto de la población autóctona, pues la racionalidad económica pues no deja muchas dudas. Entonces, no quiero extenderme de los motivos, los 14, están aquí. De todos ellos, ¿cuál es el principal? El principal es la represión del erotismo heterosexual. Las cosas se han llevado demasiado lejos y ahora se trata, digo yo, de recoger velas. El otro día hablaba con un amigo que, bueno, sigue mis cosas en Japón, él vive allí y está casado con una japonesa y conoce bien la sociedad japonesa. Y me dijo una cosa que me impactó, que yo sabía, pero cuando te lo dice alguien que está sobre el terreno y te lo dice así, a las bravas en una conversación telefónica y te dice, aquí el sexo ha desaparecido. La sociedad japonesa es una sociedad sin sexo. Entonces no hay sexo. Dice, bueno, pues que vaya a salir de ahí no lo sabemos, ¿no? La sociedad japonesa está increíblemente envejecida. Ya hay ciertos sectores que dicen, vamos hacia un Japón sin japoneses. Por primera vez, cuando ya estaba publicado mi libro, en julio, el gobierno japonés dijo que sí, que necesitaban inmigrantes. Esto es mentira, una de sus mentiras. En realidad ya estaban importando inmigrantes desde hacía años, pero se había negado, porque aquello sí, la sociedad japonesa es muy xenófoba, o sea, no le puedes decir que están entrando trabajadores extranjeros, ahora ya lo han reconocido por primera vez oficialmente y han dicho que necesitan más. Entonces yo creo que aquí esto se ha hecho y tengo que pues tener una cierta valentía y decir que yo entiendo que mientras exista lo que se ha llamado la ideología de género, no puede haber una demografía potente. La ideología de género, primero porque se ha impuesto. ¿Por qué se tiene que imponer una ideología? ¿Por qué el Estado, sea el Estado el que sea, tiene que tener ideología? Yo creo que una de las cosas buenas que tuvo la revolución liberal en el siglo XIX, tuvo malísimas, sobre todo aquí en el Estado español, pero fue el Estado es independiente de las religiones. También de las religiones políticas. ¿Por qué tiene que tener una ideología como religión de Estado o pseudo-religión? Quienes no estamos a favor de la ideología de género, también tenemos derecho, de otras cosas. Ya hace mucho tiempo, y se ha dicho por mujeres, que toda la ideología de género y la ley de violencia de género era una
un proyecto contra el amor, contra el sexo y contra la convivencia entre los sexos. Han pasado 10 años y yo lo leí y lo oí en una charla a una mujer que es sexóloga. Entonces, en estas condiciones, claro, una vez que el mecanismo que la naturaleza ha puesto en los seres humanos para la reproducción está fundamentalmente dañado, ¿qué nos espera? Pues nos espera reconstruirlo, ¿no? Porque estudiemos los datos de todos los sexólogos, aquí hay una unanimidad total. Cualquier sexólogo, bien sea en Europa Occidental, bien sea en Estados Unidos, te dice las prácticas sexuales decrecen año por año. El número de coitos decrece, el interés por el sexo decrece, se ha creado un nuevo celibato, sobre todo entre la generación menor de 35 años. Un nuevo celibato, un desinterés, un tal. En estas condiciones, pues esto a mí me parece que intentar resolverlo con incentivos, pues incentivos económicos, por ejemplo, no pagar tantos impuestos a la gente que tenga hijos, que me parece bien esas medidas, pero creo que no son eficaces. Entonces los pueblos que no creen un núcleo poblacional activo desaparecerán, pero también está en peligro el futuro de la humanidad. Yo en mi libro lo digo, para el año 2070, 2060, mis cálculos es que la población mundial habrá bajado de 7.500 millones actuales a 500. Entonces, los canadienses también lo dicen, pero luego se asustan. Hay una frase que ellos dicen, bueno, vamos hacia una catástrofe demográfica mundial. Luego lo reelaboran y dicen que no tanto, que las cosas no son tan graves y tal, pero bueno, yo no tengo motivos, supongo que ellos en algún momento tendrán sus razones, pero yo no tengo motivos para corregir lo que digo en mi libro. Si estoy equivocado, pues bien, estoy equivocado, ¿no? Son cuestiones muy difíciles. Y esto es todo lo que tenía que decir. A cuento del aborto, me comentó un amigo que hiciera un estudio, bueno, que le hiciera una búsqueda sobre un informe sobre los abortos en Euskadi, y el perfil del aborto se generaban dos bloques, mujeres extranjeras y mujeres locales. Había casos que incluso era el tercer, cuarto o quinto aborto, y el perfil de las mujeres autóctonas que abortaban era sobre todo mujeres universitarias de 30 a 35 años, independizadas, sin hijos. En la India hay un fenómeno aterrador, ¿no? Estas cosas deberían salir en la televisión. No se dice porque se quiere mantener en la población. La tasa de abortos de mujeres en edad reproductiva es del 10% en Euskadi, y en comunidades como Madrid llega hasta el 15%. Perdón, pero ese dato que ha comentado Félix sobre un 80% corresponde a personas empresariales, ¿eso cuadra con eso? Entra en el perfil, mujeres de 30 a 35 años, estudios universitarios, capacidad económica. En la India está habiendo un fenómeno increíble, ¿no? Que estas cosas no se dicen, se deberían decir, que es las mujeres que hacen costar cuando piden entrar en una empresa. La India se está industrializando muy deprisa, que ya habéis visto lo que ha pasado con la acería vasca, ¿no? Que está en manos de una empresa hindú, de Mittal, ¿no? Pues hacen costar que se han extirpado el útero. Extirpar el útero es para expresarle al empresario que ellas nunca van a ser madres y que no van a pensar en otra cosa más que en la empresa y la producción. El fenómeno de la extirpación del útero está allí alcanzando, bueno, es una cosa que está subiendo de una manera exponencial. Y en otros sitios se realiza de otra manera más complicada. En la India, en China, se hizo a través de encarcelar a las mujeres que tenían 2 hijos. Ahora el gobierno chino ahora se ha arrepentido de lo que hizo, está arrepentido. Pero yo aquí, el Estado español, no le veo ninguna reflexión autocrítica sobre la política demográfica de los últimos 30 años, ninguna. Entonces me parece delirante que no quieran replantearse esa cuestión cuando China, Japón, etcétera, ¿no? Se están replanteando que hasta a dónde va a llevar eso en una proyección de 30, 40 años vista, ¿no?
En China tienen un problema muy gordo, que allí la tradición dice que los hijos cuidan a los padres. Y eso es algo muy arraigado, pero como no hay hijos suficientes, porque mucha gente ha tenido un hijo único por obligación del Estado y su hijo vive en la otra punta de China, que es todo un continente, entonces el que haya un montón de gente ya mayor, sin cuidado de los hijos, es como algo que está socavando la confianza del chino medio en su gobierno. Y es un problema de que está apartando muchísimo a la gente del propio gobierno chino, ¿no? Es como una bomba de relojería que en algún momento va a estallar, con quizá efectos muy negativos cuando toda esa gente ya sea demasiado mayor, supere los 80 años y empiece a decir que no encuentra apoyo, no encuentra ayuda y que se le están dejando morir sola, ¿no? Entonces, pues estas cuestiones todavía. Respecto a Europa, si queréis, yo tengo un vídeo que se llama ¿Por qué están exterminando a los pueblos europeos? Bueno, a mí me parece que hay una política de exterminio indudable que está ligada al proyecto de la Unión Europea. La Unión Europea no es viable. La cultura europea se caracteriza por un conflicto enorme entre el pueblo y el Estado. Los estados son mal vistos, el pueblo es pueblo. Eso en el caso del pueblo vasco es máximo, porque nunca ha sido lengua de Estado, nunca ha sido lengua de religión. El euskera tiene unas características excepcionales y únicas, ¿no? El castellano es lengua de Estado desde el siglo XIII, el euskera nunca lo ha sido. Eso para mucha gente puede parecer súper mal, a mí me parece súper bien, ¿no? Porque pues, me parece muy bien eso. Entonces, ahora mismo hay unas políticas que están basadas en una reflexión sobre lo que es el fondo cultural europeo, de la prevalencia de lo popular frente a lo estatal. Y esto yo lo he vinculado con el fenómeno de la Revolución Bagauda. Yo creo que eso es una cuestión que surge de una intervención a nivel europeo, básicamente la Bagauda vascona del siglo V, y esto ya lo sabía hace mucho, lo que pasa es que no quería decirlo, porque siempre tengo líos cuando digo cosas, ¿no? Entonces la Bagauda vascona es la que crea valores fundamentales, como es, por ejemplo, la centralidad del individuo. El individuo es central, en otras culturas no. En otras culturas el individuo no es nada. El individuo es nada, absolutamente nada. El individuo se somete, nada más. Entonces esa noción de que el individuo no se somete, que está vinculado al fenómeno de la desaparición de la esclavitud en Europa occidental. La esclavitud desaparece en Europa occidental ahí a partir del siglo V. Entonces, aquí todo se nos ha explicado al revés, porque yo a veces, para molestar a la gente por ahí, le digo, a ver, explicarme por qué aquí no hay nunca un decreto de abolición de la servidumbre como la hay en Rusia en 1861. Decirme, ¿cuál es el decreto de abolición de la servidumbre en Europa occidental? Se ha puesto como modelo el norte de Europa. El norte de Europa en esa época no es nada más que una forma tardía de incorporar este modelo cultural. En el norte de Europa, que yo sepa, por ejemplo en Suecia, es en el siglo XIII cuando un rey, no me acuerdo del nombre, hace un decreto de abolición de la esclavitud que en realidad no es operativo. En Escocia ha habido esclavos hasta el siglo XIX, esclavos, con sus cementerios y todo esto, ¿no? Entonces, cuando se aplican los modelos de los países escandinavos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Euskal Herria tiene que ser a partir de sí misma, a partir de lo que culturalmente ha sido. Y tiene que volver a ser, y todos los pueblos europeos tienen que ser a partir de sí mismos y tener valor para saber que su propia cultura y sus propios valores y su propia cosmovisión expresada en su lengua y en lo que han sido culturalmente, encuentran soluciones a los problemas de nuestro tiempo. Porque a quien diga, imitemos el modelo sueco, la respuesta mía es clara, es que aquí los vascos no son suecos, sencillamente. Y eso es un problema cultural, pero un problema cultural fundamental. Y eso aparece, por ejemplo, Humboldt me sorprendió mucho cuando yo le digo, fíjate cómo él sí se ha fijado en un detalle, cómo la estructura del euskera está relacionada con la estructura de lo que ha sido el modelo político vasco, que yo explico precisamente en el texto que me Navarralde. Y lo explicamos, llegamos a la misma conclusión por dos caminos distintos, ¿no? Entonces yo leo a Humboldt y digo, muy bien, que era un tío listo, era un hombre inteligente, ¿no? Para ser alemán, muy inteligente. Entonces, estas cuestiones significan que la complejidad de las lenguas es mucho mayor de lo que parece. Las lenguas son fenómenos muy complejos que no se puede entrar a saco con ellas, sino hay que tener mucho cuidado. Y entonces, bueno, la conclusión mía es que tiene que haber unas líneas
de demografía aquí, y yo no lo veo a través de las tradiciones de intervención estatal, modelo nórdico, sino a través de la cholorra. Yo creo que aquí había un sistema que era la cholorra, que se ha desarticulado. Sé que en algún pueblo de Guipúzcoa se ha intentado recuperar. Entonces ahí sistemas de ayuda mutua entre mujeres para la crianza en común de los niños. Yo confío mucho más en eso para la recuperación de la demografía que en cuestiones foráneas, ¿no? Es más, yo en mi libro lo digo, creo que se debía generalizar a toda Europa ese modelo, porque es un modelo popular que está ligado a lo que los idiomas son como lenguas maternas. Bueno, sí, claro. Yo he estudiado bastante este tema de la destrucción del euskera, y cronológicamente la destrucción del euskera coincide con la conquista de Navarra. Entonces Castilla primero conquista la zona castellana, que era un condado, que eran vascos. Después, cuando surge el castellano, quitan el latín para meter, con la política lingüística que has comentado, para meter el castellano. Entonces, en esta política lingüística, pues vamos primero conquistando los diferentes territorios de Navarra, pues Castilla, Bureba, Aragón, La Rioja, luego la actual comunidad autónoma vasca, y luego ya en 1512 la Navarra. Entonces, después mata a las dueñas de las casas, a las autuac, en la hoguera. Y después ya es cuando empieza a prohibir seriamente nuestra lengua vascona. Bueno, yo me refería a la aplicación de la Constitución de 1812, cuando establece la lengua obligatoria del Estado castellano, claro. Hasta entonces no había habido exactamente eso, aunque en algunos aspectos de facto sí lo había, ¿no? La Constitución de 1812 es el modelo liberal, que consiste, cada Estado tiene que tener una lengua. Entonces es la cuestión del Estado-nación, que tiene unos efectos pues devastadores, no solamente aquí, sino en muchos territorios. Por ejemplo, destruye también la diversidad y la variedad del castellano. Pero ahora estamos enfrente de otro problema que a mí sí me gustaría que se prestara atención, que es la imposición del inglés. El inglés es la lengua de esa suma de estados que es la Unión Europea, la lengua de la tecnología, la lengua de la universidad, la lengua de la industria del ocio. El 80% de las canciones que se escuchan en el Estado español son en inglés. Entonces hay una emergencia de una lengua, y esto lo que va a crear el holocausto lingüístico al que se refiere Jared Diamond, ¿no? Un holocausto que va a ser planetario, va a ser fundamental, y que se va a llevar por delante si no hay una reacción de los diversos pueblos para defender su lengua. En el momento en que ya se han destruido los valores culturales, esto es muy eficaz, porque no se trata solo de hablar la lengua de los vascos, sino hay algo más profundo, ¿no? Que es vivir conforme a la idiosincrasia de los vascos. Eso ya se ha perdido. En Castilla, por ejemplo, la aculturación es total, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible una lengua que no tiene una cultura debajo? Esta cuestión, en Castilla, cuando se recorre, aparte que no hay nadie, todos los espacios castellanos están abandonados o llenos de ancianos, muchos pueblos solamente viven jubilados con 800, 900 habitantes, en 10 años esos pueblos son inviables. Y entonces dices, bueno, ¿qué es ser castellano hoy? Nosotros tenemos una manera de ser, una idiosincrasia, un sistema de valores propio, algo que nos diferencie, algo en lo que creemos realmente. La gente se echa a reír y dice, ¿de qué me hablas, no? Nosotros somos pues gente de la televisión, nos han creado a través de la televisión y ya está, ¿no? Y a través de la escuela uniformista, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí se establece una lengua que no tiene cultura, que es el inglés. El inglés encaja porque no es la creación de una comunidad humana, no es el inglés popular, el inglés que habla, sino otro inglés, un inglés de los funcionarios del Estado, de los profesores. Entonces, ese inglés no sirve para las tareas decisivas que tiene que cumplir una lengua.
no sirve para la reflexión, no sirve para lo afectivo, no sirve para lo comunicativo profundo, es una lengua artificial que su implantación crearía una subhumanidad, una humanidad que ya no puede cumplir los elementos sustantivos de la condición humana. Y eso está hecho así porque los pueblos europeos han tenido un gran defecto en la historia, ser demasiado rebeldes. La rebeldía, la noción del individuo, la noción de la comunidad popular, esa soberanía popular, eso por ejemplo en muchas culturas no existe. Hay muchas culturas que si intentas explicarle la noción de soberanía popular se quedan atónitos. ¿Qué quiere decir eso? Para ellos no existe eso, no existe ni siquiera la noción de pueblo. Para ellos la noción de pueblo es el que obedece al Estado, nada más. Entonces aquí se creó una cultura muy curiosa y esto ahora, pues la concentración de poder y de propiedad es tan enorme en la Unión Europea, las grandes transnacionales europeas, que ha entrado en contradicción con su propia cultura. Yo, por ejemplo, me escandaliza que el 99% de los jóvenes europeos no sepan quién es Cicerón, no hayan leído los deberes de Cicerón. O sea, y si se lo han leído algunos, modestia aparte, porque lo han oído en algunos de mis vídeos, de vez en cuando se acerca gente y se saca la mochila, y dice, mira, yo estoy leyendo los deberes de Cicerón, pues muy bien, muchas gracias, muy agradecido, pero bueno, es decir, los valores culturales europeos han sido despreciados, y la cultura popular europea ha sido destruida. Entonces, este es el punto de partida que tenemos que tener, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a 20 años vista? Europan ehun eta hirurogei hizkuntza bizirik kontatzen dituela, 460 lenguas vivas en Europa. Bestetik 1985ean 1000 sinadura katalana ofiziala izan zen Europan ere egin dela. Hicimos trabajo también para que 100.000 para firmar 100.000 personas que firmamos para que el catalán también fuera oficial en Europa. Gero 1987ean 2000 sinadura jaso genuen euskara ofiziala ere Europan izan zen, orduan izan zen bat egin kanpaina. También recogimos 302.000 firmas en 1987, 302.000 he dicho, para que el euskara fuera oficial en Europa. Otra cosa es que nada, no se consiguió sobre eso. Pero esatea, bere-bereak ere, 50 milioi direla Afrikako iparralde osoan, aldeko oso banatuta dauden arrean, eta 10.000 urte daramatzat. 50 millones de personas son las y los bereberes que viven en todo el norte de Europa y que llevan ahí 10.000 años. Aunque están muy separados, pero ya consiguieron en la época de la República del Rif, ser un estado independiente 100%. Eta gero, erregioaren hizkuntza bai bada la euskara ere bai. Erregioaren hizkuntza bada la euskara, hain zuzen ere, kristotasuna baino lehen ere erregioaren barrenukarako eta badaukagu. Teníamos y tenemos también religión anterior al cristianismo y somos inteligentes porque aceptamos que vino Pismi y no nos pedimos ser todos enterrados en los licuarias, que es lo que pidieron entonces los jatines, los sabios. Entonces también estamos recuperando la religión anterior al cristianismo, abiertos y abiertas a todo lo que nos viene. Bueno, todo eso está muy bien. Castellano, porque eso nos pondría en el mismo nivel que es ser euskaldun y que ser castellano para ayudaros a avanzar a las y los castellanos en vuestra propia sociedad. Todo eso está muy bien. Yo me preparo para la lucha por mi lengua. Entiendo que hay poderes horripilantes que se han constituido en Europa, que están buscando una homogenización y uniformización como nunca en la historia. El holocausto lingüístico no es una cosa que se haya inventado este señor, que es un señor que tiene libros muy interesantes, Jared Diamond, por ejemplo el libro Colapso, un libro que para mí es fundamental. Entonces, pues, ¿cómo? Pues tendremos, el castellano es una ficción, esto te dicen 500 millones, sí, 500 millones, pero realmente cuando las multinacionales todas funcionan en inglés
la cultura funciona en inglés, los estados funcionan en inglés, ¿qué oportunidades les quedan a otras lenguas, ¿no? Pues quizá la oportunidad tiene que ser el combate. Yo no veo más salida que el combate, pero al mismo tiempo comunidades que se están desmigando, ¿no? Porque demográficamente no tienen energía, porque no tienen capacidad, ¿no? Yo vivo en Madrid, vivo en un barrio multicultural, un barrio del sur, en el cual pues los nativos, como yo me llamo ahora, somos ya solo el 40%, ¿no? Allí todos los demás son gente que ha llegado de fuera, ¿no? Entonces, pues no es que haya conflicto convivencial, no lo hay, no lo hay, ¿eh? No lo hay, cada cual va a lo suyo y convivimos, ¿no? Pero te preguntas, bueno, una forma de falsificar los datos es cuando se dicen es que son el 15%, sí, pero una cosa, ir a un colegio, es que no es lo mismo. En la edad, el tramo de edad mayores de 60 años son el 99%, pero ir a un colegio, como cuando yo a veces por razones de trabajo paso por la puerta de un colegio y observar lo que hay allí, ¿no? ¿Cuántos niños nativos hay? ¿No? El 10%, el 15%, entonces esos niños de 3, 4 años serán la generación adulta en 20 años. Entonces, ¿qué sucederá luego? O sea, realmente, claro, aquí se nos da una imagen buenista de los que llegan, pero yo intento estar informado de la situación en África. En África hay unos problemas de racismo aterradores. Por ejemplo, en Sudáfrica, bueno, allí lo que es el trato que se está dando a las poblaciones inmigrantes de otros países africanos es, hay algunos vídeos en internet que hay que verlos con prudencia para que no te entre ganas de vomitar, ¿no? En realidad yo no tengo por qué fiarme de nadie, yo tengo que pedir que tengo que luchar porque mi lengua, mi cultura, mi historia tenga un sitio, no sea arrasada, porque mis genes tengan futuro, porque mis apellidos, mis linajes. Aquí ya es una lucha a brazo partido y yo soy sincero, cada cual lo suyo, porque esperar que esto no ha sido así, ¿no? Esperar que otra gente, otras etnias vaya a ser buena, bueno, pueden ser buenas, yo no lo niego, pero también pueden no serlo, ¿no? El principio de la teoría política es que tú no delegas en nadie, no confías en nadie y esperas que tu participación haga a todo el mundo estar en su sitio. Y eso es lo que surge de los criterios, por ejemplo, de autogobierno en lo que es pues, el Foro de Vizcaya, por ejemplo, que yo he estudiado mucho. Hay un trasfondo, hay toda una teoría política implícita, que no es del Foro. El Foro recoge una tradición muy anterior, a mi entender, que se remonta al periodo Bagauda, ¿no? Y esto pues es así, ¿no? ¿Quién tiene preocupación por esto? Pues de vez en cuando salta un chispazo en un periódico de no sé dónde, en una fiesta patronal de un pueblo de Castilla alguien dice que pues eso, ¿no? Que como me decían una vez que fui a un pueblo de Aragón, dice, mira, en este pueblo han nacido el año pasado 7 niños. Dice, 2 son aragoneses y 5 son marroquíes. Dice, esto te da una idea de cómo va a ser la situación aquí dentro de 20 años. Y eso sucede continuamente. Entonces, pues, se hace un silencio y la gente no sabe qué decir, ¿no? Pero eso es... Esto hace... En las zonas más despobladas, esto me lo dijeron hace año y medio, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me van a tapar la boca con acusaciones de nada, me da igual lo que digan, no me da igual, pero yo voy a mantener una posición, las lenguas son complejas, los sistemas culturales son complejos, ¿no? Entonces, que pueden aprender las lenguas europeas, gente que no es europea, quizás sí, pero los valores europeos, ¿qué pasa con los valores europeos? La cosmovisión europea, ¿cuál es en realidad? Ya no sabemos cuál es. ¿Ganar dinero simplemente? Porque el inglés neolengua no tiene más que una meta. Gana dinero, gana dinero, gana dinero, no tiene ningún valor. Y sé obediente, por lo tanto cumple las leyes, o si puedes no las cumplas, si te puedes escaquear, no las cumplas, ya está, eso es todo. Esos no son los valores europeos, esos son los valores de lo que se llamó en la jerga decimonónica el despotismo oriental. El despotismo oriental era un sistema por el cual el Estado es todo, el pueblo es nada y la gente obedece órdenes. Entonces alguien dijo, no, esos no son los valores propios de las culturas europeas. Las culturas europeas incluyen una participación del individuo en las funciones de gobierno y no simplemente una obediencia. Y eso se pone de manifiesto en... Cuando yo escribí mi libro, La democracia y el triunfo del Estado, ¿en qué me basé yo para mi modelo de desarrollo político? Pues en Vizcaya. Yo lo que hice, no lo digo en mi libro, pero yo estudiaba cómo era la organización desde el Basarre local, los sistemas de autogobierno hasta llegar a Guernica. Entonces toda esa cuestión pues, fue la que a mí me inspiró para el modelo político que yo defiendo.